Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al módulo 21 del ciclo de conferencias que sabemos sobre el cambio climático en México. El tema de hoy se titula Vacíos de información, riesgos e incertidumbres en evaluaciones de impactos de cambio climático sobre biodiversidad en México, por el doctor Julián Velasco del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Me voy a permitir leer su semblanza. Él es investigador asociado nivel C del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2018. Su investigación está enfocada en entender el papel del clima actual y del pasado en la generación de gradientes geográficos de biodiversidad en diferentes escalas espaciales y temporales, usando una integración conceptual y metodológica de la macroecología y la macroevolución. Hasta la fecha ha publicado 52 artículos científicos, 7 capítulos de libro y 8 libros. Su grupo favorito de organismos son las lagartijas del género Anolis. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Abril. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Vamos a hablar un poco aquí de un estudio que se hizo para ver qué información teníamos sobre el cambio climático en México y aparte lo que hemos estado trabajando en el instituto en los últimos 4 años. Bueno, entonces, digamos, en términos de cambio climático y biodiversidad, pues tenemos evidencia pues ya del impacto de una firma del cambio climático en los patrones de biodiversidad en diferentes niveles de organización. Y este es un artículo que se hizo a nivel global y salió publicado en el 2016, donde recopilan información de diferentes estudios evaluando impactos de cambio climático y en diferentes niveles de organización biológica. Entonces, una de las cosas es que prácticamente en todos los niveles de organización, desde la parte biológica molecular hasta el nivel ecosistémico, pues ahí están los impactos en diferentes ambientes, ecosistemas, marinos, terrestres y dulceacuícolas. Y este estudio, pues, viene acompañado también de otro que salió en el 2017, estos estudios son muy recientes, donde encuentran evidencia del, pues, digamos, el impacto, no tanto como negativo, sino como la forma de redistribución de los patrones de biodiversidad. Entonces, digamos, el impacto más observado o más documentado hasta el momento es el cambio en las áreas de distribución y pues eso genera perturbaciones en otros niveles, por ejemplo, cuestiones de vegetación y que tienen que ver con la retroalimentación en el clima o el bienestar humano, la salud de los ecosistemas, por ejemplo, en el caso de las especies invasoras que se vuelven más abundantes. Entonces, a partir de estos estudios, al menos se conocen o han establecido pues cómo las especies han respondido a ese cambio climático y pues hay al menos 3 respuestas generales en términos de su distribución o cambios en su distribución. Uno es la dispersión buscando climas óptimos, o sea, lo que se conoce como el rastreo del nicho ecológico. Y en todas las especies, eso es como la forma más fácil de documentar, es simplemente cómo se ha movido en la geografía, ya sea a nivel latitudinal o altitudinal, y entonces hay evidencia pues, de esos movimientos. El otro tiene que ver con una respuesta evolutiva, que es simplemente una adaptación local. Las especies evolucionan tolerancias fisiológicas, ya sea por selección natural o simplemente plasticidad fenotípica. Y la más común, otra también es la extinción local. Y a partir de esto, de estas respuestas, pues se puede empezar a pensar como en posibles estrategias de conservación incluso. Y al menos hay dos
dos estudios donde se ha documentado de las extinciones locales por cambio climático, una compilación de este autor John Wins en el 2016, compila para diferentes poblaciones de plantas y animales, extinciones relacionadas con el clima, y un estudio más reciente de 2020 por Cristian Román Palacios y John Wins también, donde encuentran que la conclusión así como más directa es el aumento en la temperatura máxima está relacionado pues con esas extinciones locales. Otros estudios donde apenas se compila la información, por ejemplo de Lenor y colaboradores en el 2020, encuentran pues que la mayoría de grupos han mostrado ya cambios en sus áreas de distribución y se puede calcular, digamos, qué tan rápido o qué tan lento ha sido estos cambios en las áreas de distribución. Y encuentran pues que para ambientes marinos es mucho más rápido los cambios en las áreas de distribución de forma de respuesta a cambio climático que en las especies terrestres. Y esto pues ocurre en diferentes grupos taxonómicos. Hay algunos grupos que tienen mayores capacidades de dispersión, entonces por lo tanto tienen mayores distancias o movimientos en la geografía. Y esto también se ha documentado a nivel altitudinal. El movimiento ya sea hacia abajo de las montañas o hacia arriba, y este es el más común, el movimiento hacia la altitudinal, donde hay migración hacia arriba. Entonces, digamos que estos estudios, a pesar de que son estudios globales, nos muestran algo bien importante, una cosa que casi no se discute mucho tampoco en la literatura, y sobre todo en las revisiones que se hacen del IPCC, y es que hay un sesgo geográfico muy fuerte en la información. Ya está muy de moda, digamos, esta, digamos, documentación de estos sesgos, por ejemplo, en la producción de conocimiento, que por lo general están siendo direccionados por los países del norte, Estados Unidos y países europeos, y igual pasa con la información que tenemos de cambio climático. Entonces, la mayoría de estas revisiones pues tienen ese problema. O sea, hay un sesgo taxonómico también, es decir, solo algunos grupos de especies se conocen y eso no se puede generalizar y para todos los grupos. Sí se puede hacer algunas generalizaciones, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces, muchas de estas revisiones pues no son completamente globales, están enfocadas en estas áreas, en estos países. Entonces, el mayor déficit de información lo tenemos para las zonas tropicales y las zonas marinas. Y es donde se encuentran incluso pues, los puntos calientes de biodiversidad. Entonces, es lo que menos información tenemos. Sea lo que les mencionaba antes, se ha documentado que las especies marinas se mueven hasta mucho más rápido que las terrestres. Esto se ve pues, que en los ambientes marinos hay menos barreras a la dispersión. Entonces, algo que se menciona en estos estudios es documentar, digamos, dónde están estos estudios ubicados, o sea, dónde se colecta la información y cuáles son las especies. Entonces, tenemos unos, pues, como les mencionaba, unos sesgos geográficos fuertes. La mayoría de estos estudios están concentrados en Estados Unidos y países europeos, muy poco para países tropicales. Y si vemos los números de especies también son relativamente bajos, incluso para estos países. Entonces, digamos, tenemos evidencia de estos cambios en distribución para al menos 5.000 especies. Y las otras especies no sabemos mucho. Y hay unas estimaciones del número de especies que pueden existir en la Tierra. Y pues digamos que hay un estudio que dice que son 10 millones de especies. Entonces tenemos un déficit de información en cambio climático muy grande. Y en el ambiente marino, pues también se ve el mismo problema. La mayoría de estas especies están concentradas en estos países, son las especies por lo general de interés comercial. Y bueno, entonces prácticamente no tenemos mucha claridad acerca de lo que está pasando en ecosistemas tropicales, ya sea para ambientes marinos o ambientes terrestres.
Y entonces aquí surge la pregunta de, pues, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué sabemos en el mundo? ¿Qué sabemos en México? No se había hecho una revisión de la literatura así con detalle. Entonces aquí me uní con mi asesor del doctorado, Enrique Martínez Meyer, para hacer una revisión de qué sabíamos de cambio climático contemporáneo en fauna mexicana, o sea, aquí no incluye plantas todavía, y empezamos a hacer como la documentación, a revisar los artículos, los dividimos por lo que era cambio climático contemporáneo y proyecciones a futuro. Hicimos algunos análisis también para ver áreas protegidas, por ejemplo, o qué podría pasar en las áreas protegidas con cambio climático, los escenarios futuros, identificar como las regiones donde ha cambiado mucho la temperatura y la precipitación y cómo se proyectaría eso a futuro. Y lo que encontramos, pues es, dependiendo de cómo lo vea uno, si uno es pesimista, pues uno diría, pues no hay mucha información, pero esto puede ser más bien como un punto de partida o una oportunidad para hacer justo una línea de investigación en biología del cambio climático. Entonces, por lo menos aquí vemos en esta tabla, ustedes ven el rojo, aquí es que no hay estudios, es una tabla donde tenemos los grupos, diferentes grupos taxonómicos por las siluetitas, mariposas, anfibios, serpientes, reptiles, aves, mamíferos, y los diferentes niveles de organización, por ejemplo, a nivel organísmico, a nivel poblacional, a nivel de especie, a nivel de comunidades, tanto para el presente, o sea, los últimos, digamos, 100 años, y para el futuro, las proyecciones a futuro. Y pues prácticamente lo que domina aquí es el color rojo, es cero estudios en un montón de niveles de organización para un montón de grupos. Entonces, pues no tenemos evidencia absolutamente de nada de lo que podría estar pasando en estos grupos. Entonces, a partir de eso, entonces aquí con el doctor Carlos Luna, que está como investigador postdoctoral en el instituto nuestro, y con Enrique, pues decidimos empezar a pensar en cuál sería como una estrategia para compilar más información, como cómo llevar una línea de investigación o abrir un espacio para generar conocimiento en cambio climático, en biología del cambio climático particularmente, y dijimos que lo mejor era pues, reunir a un grupo de investigadores que estuvieran trabajando con el tema o relacionados con el tema, y se nos ocurrió la idea pues, como de invitar a muchas personas para crear como un grupo de investigación. Tuvimos una primera reunión el año pasado, el 7 de noviembre, hicimos un simposio donde pues, se presentaron diferentes investigadores del país, donde presentaban pues, lo que habían trabajado en el tema, y luego unas reuniones para ver cómo le poníamos el nombre del grupo. Bueno, quedó como Grupo de Investigación en Ciencia y Biología del Cambio Climático, algunas reuniones, aquí algunas fotos con los integrantes, y a partir de esto, de esta información, pues se genera el primer reporte de biodiversidad o estado de perspectiva del cambio climático, que es pues seminarios que están, y que el reporte va a salir, el resumen de este reporte va a salir próximamente, y pues tenemos como autoría como el nombre del grupo y pues los autores en orden alfabético, y en compilamos toda la información, más información de lo que faltaba en la parte de fauna, flora, el ambiente marino, y en diferentes niveles de organización, o más o menos qué tipo de temáticas. La mayoría pues como la tendencia se repite, ¿no? O sea, si incluimos, por ejemplo, otros grupos taxonómicos y otros ecosistemas, pues se repite, porque casi no hay evidencia, y eso pues es una ventana de oportunidad real para hacer investigación. Entonces, algunas de las conclusiones que salen de este pequeño reporte, este resumen, ya habían documentado extinciones locales de poblaciones de lagartijas del género Celoporus, cambios en la distribución de plantas en zonas montañosas y declive de especies de interés forestal.
poblaciones. Esto es con respecto a la evidencia que hay de cambio climático. Hay más evidencias de arrecifes coralinos y todo eso, lo van a ver luego en el reporte. Solamente voy a mencionar algunos ejemplos y los estudios particulares. Y este es uno bien interesante, donde utilizando la información de los rangos de tolerancia, las temperaturas corporales, pues se hace un modelo de riesgo de extinción y se relaciona, por ejemplo, en localidades donde se habían ido a visitar las poblaciones de lagartijas, no se han encontrado, entonces relacionado con aumentos en temperaturas, y pues eso sugiere pues que hay una posible extinción de estas poblaciones en el país. Hay también un estudio bien bonito de un colega, Daniel Jiménez García, de la Universidad de Puebla, de la UAP, que utilizando sensores remotos documentan pues cómo han sido los cambios en la distribución de la vegetación, bosque y pastizal, en los últimos 20 o 30 años en los volcanes del centro de México. Entonces, eso también es una evidencia pues de cómo el cambio climático ha movido la línea de bosque hacia arriba y pues eso está acorde con los patrones encontrados en otros grupos taxonómicos y otras regiones del mundo. Y también hay evidencia pues de los declives de estas especies de interés forestal. Este es un trabajo liderado por el doctor Cuauhtémoc Sáenz, que también hace parte del grupo, donde pues ya se empiezan a pensar en digamos, estrategias de conservación puntuales, como en migración asistida, para recuperar poblaciones que están vulnerables a cambio climático. Con cambio climático futuro, pues la mayoría de estudios han usado enfoques de modelación de nicho ecológico, no son tampoco tantos, y simplemente es el enfoque clásico, ¿no? O sea, tenemos los registros de presencia de las especies y pues calibramos un modelo, lo proyectamos a futuro y vemos si se expande o se contrae la distribución y se puede calcular. Algunas de las limitaciones de estos modelos, pues esto ya está bien documentado en la literatura. Por ejemplo, se violan ciertos supuestos como el equilibrio de las especies con el clima, o no hay, por ejemplo, en algunos modelos falta información sobre los procesos de dispersión, ausencia de procesos demográficos y evolutivos, o sea, capacidad de adaptación local, por ejemplo. No se ha incorporado muy bien la incertidumbre que generan los modelos de clima o los escenarios, ya sea los RCPs o incluso los SCPs. La mayoría de estudios solo usan uno u otro escenario y ahí no se usa toda la gama completa. Entonces, esto es como una limitación a la hora de hacer información de impactos y riesgos. Y pues el más clave es déficit de información biológica. No hay registros para muchas especies, entonces no se sabe su distribución actual incluso, o su estatus taxonómico, si es válido o no. Entonces, bueno, esos son problemas que hay que ir resolviendo en la parte biológica. Y algunas de las recomendaciones que se hacen en el reporte es pues la de explorar nuevos enfoques de modelación, incorporando esa parte ecológica y evolutiva que nos ha incorporado, adoptar enfoques probabilísticos en la hora para incorporar la incertidumbre, puesta en marcha de programas de restauración ecológica en el caso de manglares y arrecifes de coral, implementación de programas de migración asistida para especies en peligro de extinción, pues evaluar justamente cómo estos programas pueden ser de estas especies de interés forestal extrapolados a otros grupos taxonómicos, pues eso abre una ventana de trabajo en esa línea. Y bueno, el desarrollo de herramientas para comunicar impactos en biodiversidad. Entonces, a partir de esto, lo que hemos trabajado nosotros aquí en el instituto es este tipo de herramientas para evaluación de impactos y es una integración pues de la parte de la modelación de clima o las cuestiones de macroecología que tienen que ver con cómo se distribuye la biodiversidad en el planeta y todas sus facetas de biodiversidad, ¿no? O sea, no solo la riqueza de especies, que es como el más sencillo de tener, o el número de especies en un sitio.
Entonces, aquí voy a hablar un poco de los tipos de enfoques que se han usado, la modelación ecológica como a gran escala, y hay modelos macroecológicos y hay modelos de nicho ecológico, y para predecir, por ejemplo, los patrones de riqueza de especies o un número de especies a través del planeta, por ejemplo, pues se utilizan estos dos enfoques, uno donde, pues, en vez de usar mapas, se usan los mapas de distribución de las especies, se apilan y se calcula la riqueza de especies por sitio, el número de especies por sitio, y utilizando, digamos, diferentes hipótesis ecológicas y evolutivas, se trata de aproximar ese patrón de riqueza a través de modelos estadísticos. Y igual con modelos de nicho, como les mencionaba, se tienen los datos de presencia de las especies, la distribución conocida, se hace un modelo con variables climáticas y se proyecta en la geografía y se apila en los mapas y pues, se puede generar estos patrones de biodiversidad observados. Entonces, una de las ventajas de la modelación de ensambles de especies o la modelación macroecológica es que le podemos incorporar diferentes variables que funcionan como proxies o descriptoras eh, o que más o menos aproximan estos procesos ecológicos y evolutivos a diferentes escalas espaciales y que tienen que ver, por ejemplo, con la parte histórica y la parte actual. Entonces, con estas variables uno puede jugar para ver qué tanto puede reproducir esos patrones de biodiversidad observados. Y aquí hay una cosa bien interesante y es que el clima es un factor muy importante y la variación del clima a lo largo del tiempo, como la dinámica del paleoclima, por ejemplo, particularmente tiene un efecto en estos gradientes de biodiversidad observados y uno de los más conspicuos es pues, el gradiente de biodiversidad latitudinal. Ese gradiente después hace que la mayoría de especies se concentren en ese gradiente describe eso, pues ese patrón de la mayoría de especies se concentran en la zona tropical y disminuye hacia las zonas extratropicales, entonces lo que observamos actualmente. Y cuando, digamos, ahí el planeta estuvo más caliente en el pasado, pues las zonas tropicales se expandieron y ocupaban casi todo el planeta, entonces pues la diversidad era alta tanto en zonas del norte como del sur y las zonas centrales, entonces ese gradiente se aplanaba. Entonces, a medida que el planeta se va congelando, se va enfriando, pues se reduce el bioma tropical y se encuentra donde se encuentra ahora actualmente y se va viendo ese patrón, ese gradiente más empinado. Entonces, digamos que el clima aquí juega un papel muy relevante en la hora de determinar esta expansión. Y en algunos casos, ya con cambio climático contemporáneo, se ha podido detectar estos aplanamientos del gradiente latitudinal, sobre todo para especies marinas, de cómo están migrando las especies hacia las zonas templadas y aumentando el número de especies allí. Entonces, a partir de esto también se ha ido trabajando en la generación de modelos basados en procesos o modelos mecanísticos, donde se trata de utilizar, se sabe que cierto mecanismo, por ejemplo, la especiación o la extinción, son moldeadores de la biodiversidad, entonces se trata de hacer como un modelo que permita jugar con esos parámetros. O sea, si yo aumento la tasa de especiación, si la disminuyo, si muevo el clima, si muevo la configuración, por ejemplo, de los continentes, cómo eso puede afectar, por ejemplo, la amplitud de sus tolerancias o nichos climáticos, el área de distribución, o sea, una serie de procesos que ya son conocidos, que saben que se afecta pues los patrones de biodiversidad. Y bueno, se ha producido bastante literatura en los últimos 30 años al respecto. Y ya hay unos emuladores, unos modelos que permiten, por ejemplo, evaluar el efecto de la topografía o de la configuración del continente en los patrones de biodiversidad. Entonces, pues, permite detectar el mecanismo como principal o los mecanismos principales en la configuración de esos patrones. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un grupo de brasileños donde generaron un modelo basado en
unos principios muy básicos que tienen que ver con el nicho climático de la especie, o sea, sus tolerancias ambientales, su, digamos, tamaño poblacional, su trayectoria de vida, o sea, qué tanto dura la especie en el tiempo, su área de distribución y cómo eso se le va moviendo y lo superponen sobre una geografía donde está la topografía incluida, o sea, la complejidad topográfica y la dinámica del paleoclima en los últimos 800.000 años, que muestra toda esa dinámica glacial interglacial. Y este es un modelo que utiliza un enfoque de abajo hacia arriba, o sea, arranca a nivel poblacional y permite tener esos patrones de biodiversidad al final. Entonces, esto es como una gráfica mostrando cómo funciona la dinámica, la trayectoria de las poblaciones, y llega un momento en que se fragmentan y cada una sigue su propia trayectoria, ocurre un evento de especiación, la especie puede perdurar en el tiempo o simplemente se va y se extingue. Y esa dinámica pues permite reconstruir esos patrones. Entonces, teniendo en cuenta la temperatura, los cambios en la temperatura, pues se puede ver, por ejemplo, dónde están generándose especies, las cunas y las tumbas de biodiversidad donde se extinguen. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, las cunas de biodiversidad coinciden con periodos donde hay caídas de temperatura y las tumbas donde hay aumentos en la temperatura. Entonces, esa dinámica interglacial pues, tiene repercusiones en los patrones de biodiversidad observados. Entonces, el modelo simula ese patrón. Entonces, tenemos las tasas de nacimiento, las tasas de extinción. Se hace una resta, se saca la diversificación neta y se puede calcular el número de especies al final. Y se compara ese número de especies simulado, lo tenemos aquí, con los patrones observados, por ejemplo, para el caso de aves o el caso de mamíferos. En el caso de aves, la mayoría de especies se concentran en los Andes, igual que en los mamíferos, un poco más en las pendientes de monte amazónico. Y se compara y se puede ver cuál es la diferencia entre lo simulado y lo observado y pues tratar de identificar cuáles son las regiones donde el modelo recupera bien los patrones. Entonces, digamos que estos mecanismos ecoevolutivos que se basan, pues, digamos, en procesos de equilibrio o no equilibrio, es un proceso de equilibrio es que se satura el número de especies en el tiempo. Entonces, o sea, no le caben más especies al sistema. Y un proceso de equilibrio, pues hay una relación positiva con el tiempo, o sea, a medida que va pasando el tiempo se va acumulando diversidad y entonces digamos que esos dos mecanismos están jugando un papel ahí como relevante. Y bueno, de esto pues se ha venido como incorporando cada vez más, estos modelos se han ido mejorando para tratar de explicar esos patrones. El más clásico es el modelo de biogeografía de islas, un modelo de equilibrio, donde el número de especies en una isla está determinado por sus tasas de extinción y colonización, y bueno, a partir de esto pues se han ido desarrollando modelos cada vez más complejos, modelos como el de la teoría neutral de la biodiversidad, y bueno, así. Entonces, una de las cosas de estos estudios también con la parte de modelación de nicho es que como no incorporaban los procesos evolutivos como la adaptación o la capacidad o la variación genética o la dispersión, entonces tienden a tener problemas a la hora de hacer las proyecciones, en el sentido en que en algunos casos cuando no se incorporan estos procesos, las proyecciones tienden a ser más drásticas, o sea, por ejemplo, se muestra que una especie podría extinguir, pero ya al incorporar estos procesos, pues se reduce esa vulnerabilidad a cambio climático. Entonces, la dispersión, la capacidad de adaptación, las tolerancias térmicas y los procesos demográficos son una información clave para incorporar en estos modelos de evaluación de impactos. Entonces, a partir de esto, nosotros empezamos a pensar en cómo generar un modelo más completo a una escala, digamos, global, incorporando pues estos procesos ecoevolutivos. Entonces incorporamos tasas de diversificación o tasas de especiación
el tiempo evolutivo, o sea, cuánto tiempo lleva un linaje en una región particular. Entonces, si lleva más tiempo, pues tiene más chance de dejar más especies, diversificar más. Y las cuestiones ambientales que son dependientes de la escala. Algunas variables tienen un impacto a una escala más amplia, otras a una escala más fina. Pues complejidad topográfica, qué tanto el clima ha sido estable a lo largo del tiempo, la disponibilidad de hábitat medida a través, por ejemplo, la altura del dosel, la evapotranspiración, la temperatura y la precipitación. Entonces, cómo estos diferentes variables determinan pues, los patrones de riqueza. Entonces, lo hicimos para los diferentes grupos taxonómicos, en los cuales teníamos datos, particularmente vertebrados terrestres, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y ajustamos los modelos y vemos cuáles son los modelos que tienen mayor capacidad predictiva de las observaciones actuales, que predice si, digamos, se encuentra al mismo número de especies observadas a partir de los datos estos de distribución global. Y vemos, por ejemplo, que los modelos más sencillos son los que incluyen clima, por ejemplo, la temperatura promedio anual, la precipitación total anual, pues tienen los peores ajustes. Es el modelo, aquí le ponemos el 1, los tienen los valores de R cuadrado más bajos y los valores del error cuadrático medio mucho más altos, o sea, hay un error de predicción más grande acá. Y a medida que hacemos el modelo un poco más complejo, en el sentido en que incorporamos más variables ambientales, no directamente, no necesariamente clima, sino vegetación, topografía, qué tal la estabilidad del clima y las variables evolutivas, pues podemos tener modelos que tienen una capacidad explicativa y una capacidad predictiva muy alta. Entonces tenemos modelos con R cuadrados más altos y modelos con errores cuadráticos medios más bajos, y podemos ver o comparar, digamos, cuáles algoritmos de la disponibilidad de algoritmos matemáticos y estadísticos para ajustar las observaciones. Pues vemos cuáles son los que tienen la mayor capacidad predictiva. Pues vemos que los machine learning tienen una capacidad predictiva muy alta, el sesgo es muy bajo. O sea, también otros modelos clásicamente usados, por ejemplo, modelos generalizados mixtos o modelos generalizados lineales nomás, pues tienen unos errores más altos, ya sea que estén subprediciendo o sobreprediciendo los valores observados de biodiversidad o de riqueza de especie en este caso particular. Entonces, si vemos cuáles son cómo es la capacidad de recuperar los patrones observados de riqueza de especies a través de la latitud para los diferentes grupos, pues vemos que estos algoritmos de aprendizaje automático tienen una buena capacidad casi de predecir bien los patrones. Entonces nos da un indicio pues que un modelo bien calibrado puede ser más informativo que un modelo que no predice bien las observaciones. Entonces, y esto lo vemos, por ejemplo, en las proyecciones futuras. Aquí encontramos algo que pues, se ha reportado para los modelos de nicho ecológico. O sea, si solo calibramos con clima y hacemos una proyección a futuro, pues podemos tener, por ejemplo, pérdida de especies. Calculamos pérdida de cuántas especies se podrían perder en una celda particular. Vemos que los valores son muy altos cuando es solo calibrado con clima y cuando es un modelo ya más completo, incorporando estas variables adicionales, tenemos menos drástico la proyección futura. Entonces, eso nos da una idea de, pues, la calibración del modelo es muy importante para generar proyecciones a futuro y para informar sobre impactos de cambio climático. Y adicional, también tenemos una cuestión que poco se ha explorado en la literatura. Hay algunos trabajos, pero digamos no ha sido explorado con detalle, y es la incertidumbre que generan, por ejemplo, los modelos de circulación general. Hay un montón de modelos de circulación general y no tenemos claro la forma en cómo se selecciona un modelo, cuál es el modelo más adecuado para nuestra pregunta o de investigación o nuestro interés. Entonces, no hay una forma como clara de cómo incorporar toda esa incertidumbre tampoco en las evaluaciones de impactos. Pues podemos tener los diferentes escenarios socioeconómicos para los diferentes grupos
y toda la variación que da si usamos un modelo u otro. Entonces, nomás viendo, por ejemplo, los cambios porcentuales en los patrones de riqueza, no solo pérdidas, sino ganancias, potenciales ganancias y potenciales pérdidas, pues vemos que varían en los diferentes grupos taxonómicos, usando, digamos, un ensamble de modelos. Esta es una figura usando todos los ensambles un ensamble de todos los modelos disponibles para el CMIP 6. Y podemos ver estos patrones. Entonces nos podemos, bueno, ir viendo cuáles son las áreas donde podrían perderse especies, cuáles son las áreas donde podrían ganarse especies, de acuerdo a simplemente estos cambios porcentuales. Pero aquí viene la pregunta y es, pues, ¿cómo se selecciona un GCM en particular? O sea, un conjunto de GCM, porque la mayoría de estudios usan muy pocos, 5 por ejemplo, hay como 40 modelos de circulación general. Normalmente hay disponibles con todas las variables, al menos para este tipo de análisis, que incorpora pues variables bioclimáticas que son derivadas de la temperatura y precipitación mensuales, al menos 22, pero entonces no tenemos como claro cuál es la decisión o cuál es el criterio para decir, pues voy a quedarme con este modelo en comparación con este. Y si uno ve por ejemplo, los cambios porcentuales en términos de pérdida de riqueza, pues ve que algunos modelos tienden a mostrar mayores impactos que otros. Y entonces no está como tan claro esa forma de seleccionar los modelos y incorporar incertidumbre. Entonces, algunas de las soluciones que hemos propuesto es adoptar enfoques probabilísticos. Entonces, hacer una selección estocástica de los diferentes modelos de circulación general y calcular la probabilidad que ocurra un porcentaje de pérdida potencial en una celda en particular. Entonces, aquí, solo para mostrar, por ejemplo, este es con el grupo de reptiles, un escenario de emisiones alto, SCP-585 para el 2070, y esta es la desviación estándar de ese porcentaje de pérdida por celda, usando, vemos, un conjunto de los modelos de circulación general disponibles, en este caso 22, y aquí vemos la variación bastante grande, o sea, hasta 14% de desviación estándar en esta región. Entonces, esa incertidumbre, pues, no la hemos estimado bien, no sabemos cómo calcularla. Esta es una región particular. Australia y México son los países más diversos en reptil, Australia siendo el primero, México siendo el segundo. Entonces, a partir de esto, se pensó en desarrollar como una herramienta de visualización, y este es parte de uno de los productos que tenemos, un modelo de evaluación de riesgos de impactos de cambio climático en biodiversidad, que utiliza pues este enfoque probabilístico. Esto está en desarrollo todavía. Tenemos la página donde se puede descargar la primera versión beta. Entonces, el software permite hacer un despliegue cartográfico de impactos a pérdidas potenciales o ganancias potenciales y ver, por ejemplo, probabilidad de que ocurra un porcentaje de pérdida, por ejemplo, 10%, 20% en determinado año, y la fecha donde podría ocurrir ese porcentaje con un intervalo de confianza. Entonces, este software permite como resolver estas preguntas de las probabilidades, el enfoque probabilístico en la selección pues, de los modelos de circulación general. Entonces incorpora la incertidumbre y permite pues, hacer una comunicación como más eficiente de los impactos. Entonces, a partir de esto también hemos estado trabajando con mi colega Leticia Ochoa de la Facultad de Ciencias, mucho en la parte bueno, no solo la riqueza de especies, sino también las otras dimensiones de la biodiversidad que están relacionadas con, por ejemplo, la diversidad funcional, el papel de las especies en los ecosistemas, o la diversidad filogenética, que es la historia evolutiva en una región. Entonces, ¿por qué las especies
están muy emparentadas en un sitio o por qué no están tan emparentadas. Entonces, como dimensión de la diversidad que necesitan pues una explicación, y esa explicación también está dada por factores ambientales y procesos ecológicos y evolutivos, procesos históricos. Entonces, aquí les muestro este par de ejemplos, los artículos recientes que hemos publicado. Este es el producto de la tesis de maestría de mi estudiante Juan Daniel Vázquez, que utilizó el mismo enfoque, pero lo hizo a nivel de diferentes familias de reptiles en América, y ver cómo cada familia da una respuesta diferente. Entonces, como mostrar cómo esas trayectorias idiosincráticas pues, de los diferentes grupos que están anidados dentro de los reptiles. Y a partir de esto, pues también vemos cómo sería las diferentes facetas, o sea, la diversidad funcional, la diversidad filogenética responden igual que la diversidad taxonómica a cambio climático. Y pues hemos encontrado que la respuesta es diferencial, o sea, las diferentes dimensiones están dando diferentes señales, impactos, no necesariamente coinciden, y mucho de esto se ha trabajado en tema de, por ejemplo, de conservación de áreas, no solo la diversidad taxonómica importa, sino también esta diversidad funcional, esta diversidad filogenética en la conservación de la biodiversidad. Entonces, por lo tanto, en cambio climático, pues es una pregunta muy relevante. Y pues bueno, también tenemos una variación de las respuestas potenciales a estos escenarios y cómo varían entre las diferentes dimensiones. Y con esto, ahí cerrando, pues empezar a pensar, por ejemplo, en déficits multivariados de diversidad y cómo mezclar eso con otras métricas, por ejemplo, el riesgo de extinción actual, lo que se conoce que está en peligro de extinción por país, por ejemplo, y incorporar esto con información socioeconómica, por ejemplo, el Producto Interno, o sea, cómo tanto se podría perder con cambio climático, las proyecciones de crecimiento poblacional, índices de huella humana que miden más o menos el impacto actual del humano en cada región, urbanización y, bueno, cuestión de qué tan rápido está cambiando el clima, y podemos jerarquizar, por ejemplo, los países de acuerdo al impacto, por ejemplo, en este caso de los déficits de múltiples o multivariados de diversidad. Podemos ver cuáles serían los países que podrían estar más riesgo de pérdida de diversidad con cambio climático, de hacer una jerarquía y ver, por ejemplo, usando métodos de componentes principales, ver cómo se agrupan estas variables y poder discriminar cuáles serían como los países mayor riesgo y calcular pues estas medidas de riesgo. Y bueno, esto es un trabajo que está en progreso. Entonces, pues a medida que vamos teniendo más resultados, pues iremos presentando pues estos avances. Y pues esto ya es ya un comercial. Les damos un taller, damos un curso en el posgrado de Ciencias de la Tierra, donde se habla mucho de esto, de selección de modelos, cómo hacer los escenarios y cómo hacer evaluación de impactos en diferentes sistemas, la parte biológica, la parte humana, la economía, la agricultura. Entonces, los invitamos a que nos visiten en el curso, pues un curso abierto para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Pues esto ya para cerrar, financiamiento del PIN, al PIN por haber apoyado estos proyectos, también proyectos de PAPIT, y pues al instituto también por dar el apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM le agradece su participación. Tenemos 2 preguntas en el Zoom. Ahí ya se me quedó. Espérame. La primera es, en el documento que presentó sobre el gráfico a colores que muestra los estudios realizados y los que faltan, los naranjas son muchísimos. La pregunta, ¿se incluyen todos los estudios existentes o solo los conocidos? ¿Conavio participa? Los estudios existentes y conocidos, no entiendo bien la diferencia entre los dos, pero sí se incluye todo lo que se ha producido como literatura revisada por pares. Entonces, por ejemplo, cada experto del área, por ejemplo, tenemos gente experta en manglares, hace revisión del tema y recopila la literatura y pues dice, pues solo hay 2 estudios y se conoce esto, y digamos a nivel
de lo que se conoce en otras partes, pues se puede dar como esta recomendación. Entonces está ahí como involucrado. En este grupo hay gente de diferentes instituciones del país, gente que hizo parte de Conavio, y bueno, estamos en colaboración también con Conavio para colaborar ahí con reportes de... Hay una iniciativa del Servicio Geológico de Estados Unidos que está también liderando Conavio ahí, entonces nos ha invitado como a participar, entonces estamos en comunicación directa con ellos. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el Zoom por Loarri Gabriel. Dice, gracias por la presentación de hoy. Para el doctor Julián, ¿se puede aplicar un modelo de nicho ecológico para cultivos? Esa es una. Y dice la otra, ¿qué otras formas se pueden aplicar para reducir el nivel de incertidumbre en los modelos de circulación general? Gracias. Bueno, la primera pregunta, como son especies y ya están, digamos, los factores que determinan su distribución muy alterados por nosotros, entonces, digamos, el modelo de nicho es muy limitado para esas especies de interés comercial que están adaptadas localmente ya, entonces es más difícil, pero ahí se pueden utilizar, por ejemplo, otro tipo de modelos, econométricos, por ejemplo, para ver, por ejemplo, el rendimiento de cultivos y cómo está relacionado eso con variables socioeconómicas y todo eso. En el curso justo mencionamos varios estudios donde se han trabajado ese tipo de cosas en agricultura en México y el reporte tiene, este reporte de cambio climático en México, pues va a tener una sección de la parte de agricultura que está como, pues ha revisado la literatura al respecto con eso. Y la segunda pregunta, los modelos de circulación general, pues son modelos que requieren mucha capacidad de cómputo para correrse, demoran muchísimo tiempo y pues esas salidas de los modelos se utilizan para los impactos. Entonces, la única forma de reducir digamos, la incertidumbre no se puede reducir, se puede más bien es cómo manejarla, cómo incorporarla en las estimaciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una proyección de decir, pues esta especie podría perder su área de distribución entre 10 y 50%. Entonces, sabiendo toda esa variación entre 10 y 50, pues ahí se puede trabajar con algo más que dar solo un valor y no tener como esa variación. Entonces, creo que eso por ahí, por ese lado es como la idea. Gracias, doctor. Creo que son todas las preguntas. Le pido que nos pueda dar una reflexión final de su presentación, doctor. Un mensaje. Bueno, un mensaje es, pues ya ven como hay mucho por hacer, pues invitarlos como a pensar como en proyectos relacionados con el impacto del cambio climático en la biodiversidad y pues prácticamente podemos hacer cosas desde cualquier nivel, con cualquier grupo taxonómico, entonces bueno, esa es como la idea. Me parece que hay otra pregunta. Dice, me imagino que en la página del instituto se encuentra la información del curso que mencionó. Está en la página del Posgrado de Ciencias de la Tierra. Se ofrece cada semestre, el segundo semestre del año. Ya arrancamos en este semestre, pero ahí está la página con el código del curso y los horarios. Pues,